Mi esposa Victoria me sorprendió esa tarde con una sonrisa que no veía hace meses. Querido, reservé una mesa para nosotros, dijo tocando mi hombro con ternura fingida. Una noche romántica te espera. Yo estaba sentado en mi sillón favorito, ese donde pasé los últimos 4 años desde que me retiré del negocio familiar a los 60. Levanté la vista y la miré. Había algo diferente en sus ojos. Algo que no logré identificar en ese momento, pero que mi instinto registró como una alarma silenciosa. ¿Romántica?, pregunté con genuina sorpresa. Hacía casi un año que no salíamos solos, sin excusas, sin peleas previas, sin ese ambiente pesado que se había instalado en nuestra casa como niebla tóxica. Sí, amor. Quiero que volvamos a ser nosotros, respondió ella acariciando mi cabello gris. Y por un segundo, solo por un maldito segundo, le creí. Quise creerle. Después de 40 años juntos, después de construir todo desde cero, quise pensar que todavía quedaba algo que salvar. Dame 10 minutos para cambiarme, le dije levantándome del sillón. Victoria sonrió y salió hacia el garaje. Voy a calentar el coche, hace frío afuera. Subí a nuestra habitación y me puse una camisa clara, pantalones oscuros, el reloj que ella me había regalado en nuestro 30º aniversario. Me miré al espejo y vi a un hombre de 64 años que todavía creía en segundas oportunidades. Qué ingenuo fui durante esos 10 minutos. Qué estúpidamente esperanzado. Bajé las escaleras sintiendo algo parecido a la anticipación. Tal vez ella realmente quería arreglar las cosas. Tal vez la terapia de pareja de los últimos meses había funcionado. Tal vez. Entré a la sala y vi su celular sobre la mesa de centro. La pantalla estaba encendida. Victoria siempre fue descuidada con su teléfono, pero esa noche su descuido me salvó la vida. Me acerqué sin intención de espiar. La pantalla mostraba una conversación abierta. Un nombre que no reconocí. Y entonces lo vi. Las palabras que cambiaron todo. Todo listo. Garantizo que va a haber accidente. Los frenos fallarán en la bajada. Mi corazón se detuvo. Leí la línea anterior. ¿Estás seguro de que no habrá problemas? Era el número de Victoria. Mi esposa. La mujer con la que había compartido 4 décadas de vida. Y la respuesta del desconocido, créeme, para cuando lleguen al restaurante, ya no habrá vuelta atrás. El seguro de vida es de $400,000, ¿verdad? Mis manos empezaron a temblar. El aire se volvió denso, irrespirable. Escuché el motor del coche encendiéndose afuera. Ella estaba calentando el coche. El coche con los frenos saboteados. El coche en el que íbamos a tomar la carretera con curvas peligrosas hacia el restaurante en la montaña. Mi cerebro procesaba la información en cámara lenta y a velocidad supersónica al mismo tiempo. Victoria quería matarme. Mi esposa había planeado mi asesinato como quien planea unas vacaciones. Tuve 10 segundos para sentir pánico absoluto. 10 segundos para imaginar mi cuerpo destrozado al fondo de un barranco. 10 segundos para ver mi vida terminar en un accidente trágico mientras ella cobraba el seguro y probablemente se iba con ese maldito cómplice. 10 segundos completos de terror puro. Y entonces algo dentro de mí se apagó. O se encendió. No estoy seguro. Pero el miedo se transformó en algo frío, calculado, mortal. Me senté en el sofá con las piernas perfectamente cruzadas. Respiré hondo 3 veces. Guardé el celular exactamente donde estaba. Cada músculo de mi cara se relajó en una expresión neutral. Escuché sus pasos volviendo del garaje. ¿Listo, amor? El coche ya está calientito, dijo Victoria entrando con esa sonrisa de actriz barata. La miré directo a los ojos. Sonreí. Listo, querida. Vamos a disfrutar esta noche romántica. Ella no notó nada. No vio la tormenta detrás de mis ojos tranquilos. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi mente ya estaba 3 pasos adelante. Pensé con claridad quirúrgica, está bien, Victoria. Vamos a entrar en tu juego. Vamos a subir a ese coche. Vamos a ir a esa cena. Pero vas a recordar este minuto. Vas a arrepentirte más de una vez de haber subestimado al hombre con el que te casaste. Porque si hay algo que aprendí construyendo un negocio desde cero, es que siempre tienes que tener un plan B. Y tú, querida esposa, acabas de activar el mío. Abrí la puerta del garaje. El coche nos esperaba con el motor encendido, exhalando vapor en el aire frío de la noche. Victoria subió del lado del conductor. Yo me detuve un segundo, mirando ese vehículo que debía convertirse en mi ataúd.
Y entonces hice algo que ella nunca esperó. Sonreí. Una sonrisa real, tranquila, casi afectuosa. ¿Sabes qué, amor? Hoy quiero manejar yo. Hace tiempo que no lo hago. Vi el pánico cruzar su rostro por una fracción de segundo. No, tú relájate. Yo manejo, respondió demasiado rápido, demasiado nerviosa. Insisto, dije con voz firme pero calmada. Además, así tú puedes disfrutar del paisaje. Nuestras miradas se encontraron. En ese momento supe que ella sospechaba algo. Y ella supo que yo sabía algo. Pero ninguno dijo nada. Todavía no. El juego apenas comenzaba. Pero antes de contarte cómo terminó esa noche, déjame llevarte atrás en el tiempo. Déjame mostrarte cómo llegamos hasta ese momento de traición absoluta. Porque nadie planea asesinar a su esposo de la nada. Hay un camino. Hay señales. Y yo, como un idiota, las ignoré todas durante años. Conocí a Victoria cuando teníamos 24 años. Ella trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones. Yo acababa de abrir mi propio taller mecánico con un préstamo que mi padre me había dado. Era ambicioso, trabajaba 16 horas diarias, tenía las manos siempre sucias de grasa y los ojos llenos de sueños. Victoria era hermosa, con ese tipo de belleza clásica que no necesita maquillaje excesivo. Me enamoré de su risa, de cómo me miraba como si yo fuera capaz de conquistar el mundo. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Fue una boda sencilla, con 20 invitados, en el jardín de la casa de mis padres. Ella llevaba un vestido color marfil que había comprado en una tienda de segunda mano. Yo llevaba el único traje que tenía. Éramos pobres pero felices. O al menos yo era feliz. Ahora, mirando atrás con 40 años de distancia, me pregunto si ella alguna vez lo fue realmente. Los primeros años fueron duros. El taller apenas daba para comer. Victoria dejó su trabajo para ayudarme con la contabilidad y atención al cliente. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones encima del negocio. El olor a aceite de motor impregnaba nuestra ropa, nuestros muebles, nuestras vidas. Pero yo seguía soñando. Y poco a poco, el taller creció. A los 30 años abrí la segunda sucursal. A los 35, teníamos 5 talleres en 3 ciudades diferentes. A los 40, éramos la cadena de talleres mecánicos más grande de la región. Victoria ya no trabajaba directamente en el negocio. Teníamos una casa grande, 2 coches, vacaciones anuales. Ella se dedicaba a decorar la casa, a reuniones sociales, a clases de yoga y clubes de lectura. Yo seguía trabajando como si todavía fuéramos pobres, como si todo pudiera desaparecer mañana. Nunca tuvimos hijos. No por decisión consciente al principio. Simplemente no sucedió. Después de 10 años intentándolo, Victoria no quiso hacer tratamientos de fertilidad. Ya somos mayores para eso, dijo con una indiferencia que me dolió. Yo quería ser padre. Soñaba con enseñarle a un hijo todo lo que había aprendido. Pero acepté su decisión porque la amaba. Porque pensé que nosotros 2 éramos suficientes. Qué equivocado estaba. Sin hijos, sin un propósito común más allá del dinero, nuestra relación empezó a convertirse en otra cosa. Algo vacío. Algo frío. Pero yo estaba tan ocupado construyendo el imperio que no presté atención a cómo se derrumbaba mi matrimonio. A los 58 años me diagnosticaron problemas cardíacos. Nada grave, pero suficiente para asustarme. El médico fue directo: señor Timoteo, o reduce el estrés o prepara su testamento. Decidí retirarme. Vendí 3 de los 5 talleres. Puse gerentes de confianza en los 2 restantes. Me quedé como dueño, pero sin responsabilidades diarias. Y de repente, a los 60 años, me encontré en casa todo el día. Ese fue el principio del fin. Porque cuando estás ocupado, puedes ignorar los problemas. Pero cuando tienes tiempo, los problemas te gritan a la cara. Y Victoria tenía muchos problemas que yo había ignorado. Empezó con pequeñas cosas. Comentarios venenosos disfrazados de preocupación. ¿Otra vez vas a quedarte en casa hoy? ¿Qué aburrido te has vuelto? O cuando yo sugería alguna actividad juntos: no sé, Timoteo, ya no tenemos mucho en común. Yo intentaba reírme, intentaba no darle importancia. Pero cada comentario era una pequeña puñalada. Después vinieron las discusiones por dinero. A pesar de haber vendido los talleres, teníamos ingresos más que suficientes. Yo había invertido bien. Teníamos propiedades, acciones,
ahorros que nos permitirían vivir cómodamente hasta los 100 años. Pero Victoria siempre quería más. Mis amigas van a Europa 2 veces al año, decía. Graciela acaba de remodelar toda su casa. ¿Por qué nosotros no? Le explicaba que teníamos dinero, pero que no era infinito. Que yo ya no trabajaba. Que debíamos ser prudentes. Y ella me miraba con desprecio absoluto. 40 años trabajé a tu lado, me gritó una noche después de que me negué a comprarle un coche nuevo cuando el que tenía apenas tenía 2 años. 40 años soportando el olor a grasa, viviendo en ese apartamento horrible, esperando a que llegaras tarde cada noche. ¿Y ahora me dices que sea prudente? Intenté calmarla. Le recordé todo lo que habíamos logrado juntos. Pero ella no quería escuchar. Salió de la casa dando un portazo. Volvió 3 horas después sin explicaciones. Esa fue la primera vez que sospeché de una infidelidad. Pero no tenía pruebas. Y honestamente, tenía miedo de buscarlas. Porque si encontraba algo, ¿qué haría? ¿Divorciarme a los 62 años? ¿Empezar de nuevo? La idea me aterraba más que la traición misma. Así que hice lo que hacen los cobardes, ignoré las señales y seguí adelante. Pero Victoria no se detuvo. Empezó a salir más seguido. Voy con Norma al teatro, decía. O Esther me invitó a cenar. Siempre tenía planes que no me incluían. Y cuando yo sugería acompañarla, inventaba excusas. Es solo entre amigas, te aburrirías. Poco a poco me fui convirtiendo en un extraño en mi propia casa, en mi propio matrimonio. Los meses siguientes fueron como ver una película de terror en cámara lenta. Sabía que algo terrible se acercaba, pero no podía detenerlo. Victoria se volvió experta en manipulación psicológica. Cada conversación era un campo minado. Cada palabra mía podía detonar una explosión de furia o un silencio glacial que duraba días. Aprendí a caminar con cuidado en mi propia casa, midiendo cada frase, evitando temas conflictivos. Me convertí en prisionero de su inestabilidad. Una tarde revisé nuestras cuentas bancarias. Siempre había sido yo quien manejaba las finanzas, pero después de retirarme le había dado acceso completo a Victoria. Confiaba en ella. Error garrafal. Descubrí retiros extraños. $3,000 aquí, 5,000 allá. Compras en tiendas que nunca frecuentábamos. Transferencias a cuentas que no reconocí. En 6 meses había gastado casi $50,000 sin consultarme. La enfrenté esa noche. Con calma, sin acusaciones, solo mostrándole los extractos bancarios. Victoria, necesito que me expliques estos gastos. Ella ni siquiera miró los papeles. Me miró a mí con esos ojos que alguna vez amé y que ahora solo reflejaban desprecio frío. ¿Me estás vigilando? Ahora soy tu empleada que tiene que rendir cuentas. Su voz subió 3 octavas. Después de 40 años limpiando tu casa, cocinando tu comida, siendo la esposa perfecta, me vienes a reclamar por gastar dinero que también es mío. Intenté explicarle que no era un reclamo, solo quería entender. Pero Victoria ya había activado su modo víctima. Empezó a llorar. Lágrimas perfectamente calculadas que brotaban justo en el momento adecuado. Nunca valoras nada de lo que hago. Nunca fue suficiente para ti. Siempre fue el negocio, el dinero, el trabajo. Y ahora que finalmente quiero disfrutar un poco de la vida, me atacas. Salió de la habitación dramáticamente, dejándome con los papeles en la mano y una sensación de culpa que no merecía sentir. Así funcionaba su juego. Invertir los roles. Convertir mi preocupación legítima en mi defecto de carácter. Hacerme sentir que yo era el problema. Y funcionó durante meses. Empecé a cuestionarme. Tal vez era demasiado controlador. Tal vez después de tantos años enfocado en el trabajo, no sabía cómo ser un buen esposo. Tal vez ella merecía gastar ese dinero sin explicaciones. Pero los gastos no pararon. Empeoraron. Y con ellos, su actitud hacia mí se volvió más hostil. Dejó de cocinar. Pide comida o cocina tú, no soy tu sirvienta. Dejó de preguntarme cómo estaba mi día. Dejó de mirarme cuando le hablaba. Empezó a tratarme como si fuera un mueble viejo que estorbaba en la casa. Y lo peor de todo, empezó a desaparecer horas sin dar explicaciones. Una noche llegó a las 2 de la mañana. Yo estaba despierto, preocupado, imaginando accidentes, hospitales, tragedias. Cuando entró, oliendo a perfume caro y vino, no mostró ni pizca de arrepentimiento. ¿Dónde estabas?, pregunté intentando mantener la calma. Afuera,
respondió quitándose los zapatos con indiferencia total. ¿Afuera dónde? Llamé a Norma, a Esther, nadie sabía dónde estabas. Victoria se giró hacia mí con una sonrisa cruel. Exactamente, Timoteo. Nadie lo sabía. Y nadie tiene por qué saberlo. Ya no tienes derecho a interrogarme como si fuera una adolescente. Algo se rompió en mí esa noche. Vi claramente lo que había tratado de negar durante meses. Mi esposa ya no me amaba. Probablemente hacía años que no me amaba. Tal vez nunca me amó realmente. Tal vez solo amó la seguridad que yo representaba, el dinero que podía darle, el estatus social que mi éxito le proporcionaba. Y ahora que estaba retirado, ahora que pasaba tiempo en casa, me había convertido en un estorbo para su nueva vida secreta. Decidí sugerir terapia de pareja. Era mi último intento de salvar algo que probablemente ya estaba muerto. Esperaba resistencia, burlas, negativas. Pero Victoria aceptó inmediatamente. Demasiado rápido. Me parece excelente idea, dijo con entusiasmo sospechoso. Creo que realmente necesitas ayuda profesional para trabajar tus problemas de control y confianza. Noté cómo lo planteó. No eran nuestros problemas. Eran mis problemas. Pero acepté de todos modos. Porque todavía tenía esperanza. Todavía era un idiota. Fuimos a 4 sesiones con una terapeuta llamada Adriana. Una mujer de 50 años, profesional, seria. Las primeras 3 sesiones fueron un infierno orquestado. Victoria lloraba, contaba historias a medias, me pintaba como un tirano obsesionado con el dinero que la había descuidado emocionalmente durante décadas. Yo intentaba defenderme, pero sonaba como excusas. La terapeuta tomaba nota sin expresión alguna. Me sentía juzgado, condenado sin juicio justo. En la 4ª sesión, Adriana me pidió hablar a solas. Victoria salió del consultorio con una sonrisa de victoria mal disimulada. La terapeuta cerró la puerta y me miró fijamente. Timoteo, voy a romper protocolo porque me preocupa su situación. Mi corazón se aceleró. He trabajado 30 años con parejas. Y lo que veo aquí no es un matrimonio con problemas. Es manipulación sistemática. Su esposa muestra señales clásicas de estar preparando algo. No sé qué, pero mi instinto profesional me dice que usted está en peligro. Sus palabras me golpearon como puñetazos. ¿Peligro? ¿De qué tipo? Adriana eligió sus palabras cuidadosamente. Emocional definitivamente. Pero he visto casos donde esto escala. Proteja sus finanzas. Considere separación temporal. Y documente todo. Le agradecí pero salí de ahí más confundido que nunca. ¿Peligro? Victoria era manipuladora, fría, egoísta, pero peligrosa. Me parecía exagerado. Esa noche Victoria fue extrañamente afectuosa. Como si supiera que la terapeuta me había advertido y quisiera compensar. Me preparó la cena. Me abrazó mientras veíamos televisión. Incluso sugirió intimidad, algo que no sucedía hacía más de un año. Y yo, desesperado por creer que las cosas podían mejorar, acepté su actuación como realidad. Las siguientes semanas fueron como vivir en una realidad alterna. Victoria se transformó en la esposa perfecta que había sido 20 años atrás. O tal vez en la esposa que yo siempre quise que fuera, pero nunca fue realmente. Cocinaba mis comidas favoritas. Me preguntaba sobre mi día. Sonreía cuando entraba a la habitación. Incluso sugirió un viaje juntos, algo que no hacíamos hace años. Podríamos ir a la costa, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos, dijo una mañana mientras tomábamos café. Yo quería creerle desesperadamente. Quería pensar que la terapia había funcionado, que las palabras de Adriana habían sido exageradas, que mi matrimonio todavía tenía salvación. Así que ignoré las pequeñas inconsistencias. Ignoré que sus demostraciones de afecto eran casi teatrales, demasiado perfectas, como si estuviera siguiendo un guión. Ignoré que seguía recibiendo mensajes en su celular que escondía inmediatamente cuando yo entraba. Ignoré todo porque quería paz. Porque a los 64 años estaba cansado de pelear. Una tarde mi hermana Graciela vino a visitarnos. Ella siempre tuvo un sexto sentido para detectar problemas. Desde niños, cuando yo intentaba ocultar alguna travesura, ella lo sabía solo con mirarme. Esa tarde tomamos café en la terraza mientras Victoria estaba arriba. ¿Todo bien entre ustedes?, preguntó Graciela con esa voz suave pero directa que siempre usaba para temas serios. Sí, mucho mejor, respondí intentando sonar convincente. Victoria ha cambiado.
Creo que finalmente entendió que necesitamos trabajar en el matrimonio. Graciela me estudió en silencio durante varios segundos. Timoteo, te conozco desde que naciste. Sé cuándo mientes. Y sé cuándo te estás mintiendo a ti mismo. Intenté protestar, pero ella levantó la mano deteniéndome. No sé qué está pasando exactamente, pero algo no está bien. Victoria está diferente. No de buena manera diferente. De manera calculada diferente. Como si estuviera actuando. Le dije que estaba siendo paranoica, que había visto demasiadas series de crimen. Pero sus palabras se quedaron resonando en mi mente como campanadas de advertencia. 2 días después, Victoria anunció su plan romántico. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba leyendo en la sala cuando ella bajó las escaleras vestida con ropa elegante, maquillada como para una ocasión especial. Querido, reservé una mesa para nosotros en aquel restaurante de montaña que tanto te gustó hace años. El que tiene vista al valle. Mi corazón dio un salto de sorpresa genuina. Ese restaurante estaba a 40 minutos de casa, por una carretera sinuosa que subía la montaña. Habíamos ido solo 2 veces en todos nuestros años juntos, siempre para celebraciones especiales. ¿En serio? ¿Qué celebramos?, pregunté dejando el libro a un lado. Victoria se acercó y me tomó las manos con una ternura que habría parecido genuina si yo no hubiera estado tan acostumbrado a sus manipulaciones. A nosotros. A 40 años juntos. A empezar de nuevo. Sus ojos brillaban con algo que podría haber confundido con amor si no hubiera visto ese mismo brillo cuando hablaba de comprar cosas caras o cuando conseguía salirse con la suya en algo. Me pidió que me arreglara bien, que nos tomaríamos fotos, que sería una noche especial para recordar. Subí a cambiarme con una mezcla de esperanza e incomodidad. Algo en todo esto se sentía extraño. Demasiado planificado. Demasiado perfecto. Pero sacudí esos pensamientos. Tal vez Graciela y Adriana me habían metido ideas paranoides en la cabeza. Tal vez Victoria realmente quería salvar nuestro matrimonio. Me puse una camisa clara, pantalones oscuros, el reloj de aniversario. Me miré al espejo viendo a un hombre que quería creer en milagros. Cuando bajé, Victoria ya había salido hacia el garaje. Voy a calentar el coche, hace frío afuera, gritó desde la puerta. Yo asentí y entré a la sala a buscar mi billetera que había dejado sobre la mesa de centro. Y entonces lo vi. Su celular. Abandonado junto a un jarrón con flores. La pantalla encendida mostrando una conversación activa. No tuve que desbloquearlo. La pantalla ya mostraba los mensajes abiertos. Un número sin nombre. Y 3 líneas de texto que helaron mi sangre en las venas y detuvieron el tiempo mismo. El primer mensaje era de Victoria, enviado esa mañana. ¿Estás seguro de que no habrá problemas? La respuesta llegó 2 horas después. Todo listo. Garantizo que va a haber accidente. Los frenos fallarán en la bajada. Y el mensaje más reciente, enviado hacía apenas 10 minutos. El seguro de vida es de $400,000, ¿verdad? Después de esto nos vamos juntos como planeamos. Mi cerebro se negó a procesar lo que estaba leyendo durante varios segundos. Tuve que leer los mensajes 3 veces para entender su significado completo. Mi esposa. La mujer con la que había compartido 40 años de vida. La mujer a la que había dado todo. Estaba planeando asesinarme. No un divorcio. No una separación. Asesinato. Un accidente fabricado en la carretera de montaña para cobrar el seguro de vida y escapar con su cómplice. Las piezas encajaron con claridad brutal. Por eso había sido tan afectuosa las últimas semanas. Por eso había insistido en ir a ese restaurante específico. Por eso había elegido esa carretera peligrosa. Los frenos saboteados fallarían en alguna de las curvas cerradas de la bajada. El coche caería por el barranco. Probablemente ella saltaría antes o tendría algún plan para sobrevivir mientras yo moría. Y todos creerían que fue un trágico accidente. Mis manos empezaron a temblar sostener el teléfono. Sentí náuseas subiendo por mi garganta. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos como tambores de guerra. 40 años. 40 años juntos y ella estaba dispuesta a matarme por $400,000 y un amante cuyo nombre ni siquiera conocía. No era solo traición. Era la aniquilación completa de todo lo que yo había creído sobre mi vida, mi matrimonio, mi realidad. Escuché el motor del coche encendiéndose en el garaje. Ella estaba calentando el coche. El coche con los frenos saboteados. El coche que sería mi ataúd rodante. Tuve exactamente 10 segundos para decidir qué hacer.
10 segundos para elegir entre el pánico total y la supervivencia calculada. 10 segundos en los que toda mi vida pasó frente a mis ojos y se reconfiguró en algo completamente diferente. 5 segundos. Podía correr. Podía confrontarla ahora mismo. Podía llamar a la policía. Pero no tenía pruebas más allá de estos mensajes que ella podría borrar en un segundo. Y si le mostraba que sabía, ¿qué me garantizaba que no tenía un plan B? ¿Veneno en la cena? ¿Un cuchillo escondido en su bolso? 3 segundos. Podía negarme a ir. Inventar una excusa. Enfermarme súbitamente. Pero eso solo pospondría su plan. Y la alertaría de que sospechaba algo. 1 segundo. O podía hacer lo impensable. Lo único que ella jamás esperaría. 0. Decidí. En ese último segundo antes de que ella volviera del garaje, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a ser su víctima. No iba a morir en esa carretera como ella había planeado. Iba a entrar en su juego. Iba a superarla. Iba a hacer que se arrepintiera de cada segundo que había dedicado a planear mi muerte. Pero para eso necesitaba algo que ella claramente no tenía: control absoluto sobre mis emociones. Me permití exactamente 10 segundos más para sentir. 10 segundos para procesar el horror, la traición, el dolor de saber que la mujer que dormía a mi lado llevaba meses o tal vez años planeando mi asesinato. 10 segundos para imaginar mi cuerpo destrozado al fondo de un precipicio mientras ella fingía lágrimas de viuda afligida. 10 segundos completos de sentir todo el peso de la devastación. Y entonces cerré esa puerta. Guardé cada emoción en un compartimento sellado de mi mente. Tomé 3 respiraciones profundas, controladas, deliberadas. Sentí como mis manos dejaban de temblar. Como mi corazón recuperaba un ritmo casi normal. Como mi rostro se relajaba en una expresión neutra, casi amable. Coloqué su celular exactamente donde lo había encontrado, con la pantalla en el mismo ángulo. Ni 1 milímetro fuera de lugar. Cuando Victoria entró sonriendo desde el garaje, yo estaba sentado en el sofá con las piernas cruzadas, hojeando una revista como si nada en el mundo me preocupara. ¿Listo, amor? El coche ya está calientito, dijo con esa voz melosa que había perfeccionado durante semanas. Me levanté despacio, estirándome como si acabara de despertar de una siesta. Listo, querida. Esta noche va a ser inolvidable, respondí mirándola directamente a los ojos. Y sonreí. Una sonrisa tranquila, genuina, casi cariñosa. Vi algo cruzar por su rostro. Una fracción de segundo de duda. Como si mi calma la desconcertara. Pero recuperó su compostura inmediatamente. Vamos entonces, no quiero perder la reservación. Caminamos hacia la puerta del garaje lado a lado. Mi mente ya estaba 3 movimientos adelante, calculando probabilidades, anticipando escenarios, construyendo estrategias en tiempo real. El coche nos esperaba con el motor ronroneando suavemente. Un sedán color plateado que habíamos comprado hacía 3 años. Un buen coche. Confiable. Seguro. Excepto que ahora los frenos habían sido saboteados por algún mecánico corrupto que mi esposa había contratado. Me pregunté cuánto le habría pagado. Me pregunté si ese hombre sabía que estaba siendo cómplice de asesinato o si Victoria le había mentido también. Victoria se dirigió al asiento del conductor con naturalidad ensayada. Abrió la puerta, pero antes de subir me detuve. ¿Sabes qué, amor? Hoy quiero manejar yo. Las palabras salieron de mi boca con tono casual, casi caprichoso, como si fuera una ocurrencia del momento. Pero vi cómo su cuerpo se tensó inmediatamente, como sus nudillos se pusieron blancos agarrando la puerta del coche, como su sonrisa vaciló por un segundo antes de recomponerse. No, tú relájate. Yo manejo. Así disfrutas del paisaje, respondió con voz un poco más alta de lo normal. Un poco más desesperada. Insistí manteniendo mi tono ligero pero firme. Hace tiempo que no manejo por esa carretera. Me gusta conducir de noche. Además, tú puedes tomar fotos del atardecer desde tu ventana. Nuestros ojos se encontraron sobre el techo del coche. En ese momento sucedió algo silencioso pero absoluto. Ella supo que yo sabía algo. Y yo supe que ella sabía que yo sabía. Pero ninguno lo dijo en voz alta. El aire entre nosotros se volvió denso, eléctrico, cargado de significados no dichos. Victoria abrió la boca como para protestar nuevamente, pero yo ya había rodeado el coche y abierto la puerta del conductor. Insisto, querida, hoy manejo yo. Mi voz había perdido toda calidez. No era hostil.
Era algo peor. Era fría, calculada, vacía de emoción. Y ella lo notó. Se quedó parada junto a su puerta durante 5 segundos completos. Pude ver su mente trabajando frenéticamente detrás de sus ojos. Si protestaba demasiado, sería sospechoso. Si aceptaba, perdía control sobre el plan. Estaba atrapada en su propia trampa. Finalmente cedió con una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. Como quieras, amor. Rodeó el coche y subió al asiento del pasajero con movimientos rígidos, mecánicos. Me acomodé detrás del volante. Ajusté el espejo retrovisor con calma deliberada. Puse el cinturón de seguridad haciendo que el clic resonara en el silencio tenso del interior del coche. Victoria hizo lo mismo con sus manos temblando ligeramente. El silencio entre nosotros era tan pesado que casi podía tocarlo. Puse mi mano en la palanca de cambios. ¿Lista para nuestra noche romántica?, pregunté girando mi cabeza hacia ella. Nuestras miradas se encontraron nuevamente. Y en ese momento ambos supimos con certeza absoluta que esta no era una cena romántica. Era una guerra. Una guerra psicológica donde el primer movimiento ya había sido jugado y las reglas acababan de cambiar completamente. Victoria asintió sin decir palabra. Su rostro había perdido todo rastro de actuación. Ahora solo había tensión pura. Pero yo no iba a subir a ese coche. Porque por más que quisiera demostrarle que sabía de su plan, por más que quisiera verla sudar de nervios mientras conducía hacia el restaurante, no era tan estúpido. Los frenos estaban saboteados. Y si fallaban, ambos moriríamos. Necesitaba otro plan. Uno que no me pusiera en peligro real, pero que la hiciera pagar. Justo antes de poner el coche en reversa, saqué mi celular del bolsillo. Espera, déjame avisarle a Graciela que pasaremos cerca de su casa. Tal vez quiera que le llevemos algo. Victoria se puso pálida. ¿Para qué involucrar a tu hermana? Su voz sonó estridente, desesperada. Es solo un mensaje rápido, respondí ya escribiendo. Pero no le estaba escribiendo Graciela sobre llevarle algo. Le estaba escribiendo un mensaje muy diferente. Graciela, necesito que vengas a casa ahora. Emergencia. No llames, solo ven. Confía en mí. Apreté enviar y guardé el teléfono. Victoria intentó ver la pantalla, pero fui más rápido. Listo. Dice que no necesita nada. Mentí con naturalidad. Puse el coche en reversa, pero no solté el freno de mano. Sabes, amor, pensándolo bien, me siento un poco mareado. Tal vez fue el café del mediodía. Victoria me miró con una mezcla de alivio y frustración. ¿Quieres cancelar? Había esperanza en su voz. No. No, solo dame un minuto. Voy a tomar agua. Salí del coche dejándola sola adentro. Entré a la casa y fui directo a mi estudio. Abrí el cajón donde guardaba documentos importantes y saqué mi frasco de pastillas para la presión arterial. Eran sedantes suaves que me habían recetado después del diagnóstico cardíaco. Tomé 4 pastillas. Las trituré con el dorso de una cuchara hasta convertirlas en polvo fino. Las guardé en un pañuelo doblado en mi bolsillo. Graciela respondió mi mensaje, voy para allá. ¿Estás bien? Le respondí, llegarás en 30 minutos. Para entonces ya habrá terminado. Solo necesito que seas testigo de algo. No entendería hasta después, pero confiaba en que vendría. Mi hermana siempre venía cuando la necesitaba. Tomé un vaso de agua y volví al garaje. Victoria seguía en el coche mirando su celular con expresión tensa. Probablemente enviándole mensajes urgentes a su cómplice preguntándole qué hacer ahora que el plan se había complicado. Subí nuevamente al coche. Ya estoy mejor. Pero ¿sabes qué? Pensé que sería más especial si cenamos aquí en casa. Algo íntimo, solo nosotros dos. Sin meseros, sin gente alrededor. Vi cómo el pánico cruzaba su rostro. Pero ya hice la reservación. Y ese restaurante es tan especial. Estaba improvisando desesperadamente. Apagué el motor. El restaurante seguirá allí otro día. Hoy quiero algo diferente. Quiero que cocines para mí como antes. Como cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero para salir. La trampa se estaba cerrando y ella lo sabía. No podía negarse sin parecer sospechosa. No podía insistir en la carretera sin revelar sus intenciones. Victoria bajó del coche con movimientos lentos, derrotados. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos y no podía hacer nada sin exponerse. Entramos a la casa en silencio.
Ella caminaba delante de mí con la espalda tensa, los hombros caídos. Yo la seguía observando cada detalle de su lenguaje corporal. Estaba calculando su próximo movimiento. Yo estaba 3 pasos adelante. Voy a cambiarme esta ropa elegante entonces, dijo con voz apagada. No te preocupes por cocinar, respondí con tono amable que sonaba obsceno dada la situación. Pedí comida de ese restaurante italiano que te gusta. Llegará en 20 minutos. Otra mentira. Pero necesitaba mantenerla cerca, bajo mi control, sin darle tiempo de reaccionar o contactar a su cómplice. Subió las escaleras arrastrando los pies. Aproveché para ir a la cocina. Saqué 2 copas de vino. Una para ella, una para mí. Abrí una botella de tinto que habíamos estado guardando para ocasiones especiales. ¡Qué irónico! Esta definitivamente calificaba como ocasión especial. La ocasión en que mi esposa intentó asesinarme y yo decidí contraatacar. Serví ambas copas con precisión. Saqué el pañuelo con el polvo de las pastillas. Mi mano tembló por un segundo. Lo que estaba a punto de hacer cruzaba líneas que nunca pensé cruzar. Pero entonces recordé los mensajes en su celular. Todo listo. Garantizo que va a haber accidente. Ella había planeado mi muerte sin un segundo de duda. Sin remordimiento. Como quien planea ir al supermercado. Vertí el polvo en su copa. Lo mezclé con una cucharilla hasta que se disolvió completamente. 4 pastillas no la matarían. Lo había verificado mentalmente recordando las instrucciones del médico. Pero la dejarían extremadamente somnolienta, confundida, incapaz de coordinar movimientos. La dejarían vulnerable. Exactamente como ella había planeado dejarme a mí en el fondo de ese barranco. Victoria bajó vestida con ropa casual. Pantalones oscuros, una blusa color crema. Se había quitado el maquillaje. Sin él se veía mayor, cansada, menos segura de sí misma. Me miró con ojos llenos de algo que podría haber confundido con tristeza si no supiera la verdad. Timoteo, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente. Más suave. Más real que en semanas. Claro, hablemos, respondí entregándole su copa de vino. Pero primero brindemos. Por nosotros. Por 40 años. Por lo que sea que venga después. Levanté mi copa. Ella dudó mirando el líquido rojo oscuro. Por un segundo pensé que no bebería. Que de alguna manera sabría. Pero finalmente levantó su copa y la chocó contra la mía con un tintineo cristalino que sonó como campanas funerarias. Bebí de mi copa manteniendo contacto visual. Ella hizo lo mismo. Un sorbo largo. Perfecto. Siéntate, le dije señalando el sofá. Dijiste que querías hablar. Victoria se sentó en el borde del mueble con la espalda muy recta. Sostenía la copa con ambas manos como si fuera un salvavidas. Yo me senté en el sillón frente a ella. La distancia entre nosotros era de apenas 2 metros, pero se sentía como un abismo. Sé que las cosas han estado difíciles entre nosotros, comenzó ella con voz cuidadosa. Sé que he sido injusta, que te he tratado mal. Quiero que sepas que lo siento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que habrían funcionado hace unas horas. Lágrimas que habían funcionado durante 40 años para manipularme. Pero ahora solo veía la actuación detrás de ellas. El cálculo frío. La falsedad absoluta. ¿Lo sientes?, repetí con tono neutro. ¿Qué es exactamente lo que sientes, Victoria? Ella bebió otro sorbo largo de vino antes de responder. Siento haberte alejado. Siento no haber valorado todo lo que construimos juntos. Siento haber sido egoísta con el dinero, con mi tiempo, con todo. Otra actuación perfecta. Si yo no hubiera visto esos mensajes, habría caído de rodillas agradeciéndole por esta vulnerabilidad fingida. Continúa, dije recostándome en mi sillón. Estoy escuchando. Bebí de mi vino observándola por encima del borde de la copa. Ella bebió también. Ya iba por la mitad de su copa. Excelente. En 15 minutos empezaría a sentir los efectos. Victoria continuó con su confesión fabricada. Habló sobre cómo el retiro me había cambiado. Cómo ella no supo adaptarse. Cómo ambos habían perdido el rumbo sin darse cuenta. Cada palabra era una mentira envuelta en media verdad. Cada frase estaba diseñada para manipular, para generar culpa, para hacer que yo bajara la guardia. Pero yo solo asentía, hacía preguntas ocasionales, la dejaba hablar. Y cada pocos minutos ella bebía más vino. Terminó su copa. ¿Quieres más?
ofrecí levantándome. No debería, respondió, pero su voz sonaba ligeramente arrastrada. Solo un poco más entonces, insistí sirviendo media copa adicional. Mientras le daba la espalda fingiendo servir más vino, miré el reloj. Habían pasado 12 minutos desde que bebió la primera copa. Los sedantes trabajaban rápido en estómago vacío. Victoria no había comido nada preparándose para la cena romántica que nunca sucedería. Su cuerpo estaba procesando el medicamento sin resistencia. Le entregué la copa y volví a sentarme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Victoria?, pregunté con voz suave, casi melancólica. Ella me miró confundida por el cambio de tono. ¿Qué cosa? Su lengua tropezó ligeramente con las palabras. Que yo realmente te amaba. Durante 40 años te amé con cada parte de mí. Trabajé hasta enfermarme para darte una buena vida. Ignoré tus defectos, tus manipulaciones, tus crueldades pequeñas. Porque pensé que eso era el matrimonio. Pensé que eso era el amor. Victoria parpadeó varias veces. Sus ojos empezaban a verse vidriosos. Timoteo, yo también te amo. Las palabras salieron lentas, pesadas. ¿De verdad?, pregunté inclinándome hacia adelante. ¿Me amas? ¿O amas los $400,000 del seguro de vida? Vi cómo su rostro cambiaba, cómo el color desaparecía de sus mejillas, cómo sus pupilas se dilataban en shock absoluto mezclado con el efecto de los sedantes. ¿Qué dijiste?, tartamudeó intentando levantarse, pero sus piernas no respondieron correctamente. Cayó de vuelta al sofá torpemente. La copa resbaló de sus manos derramando vino rojo sobre su blusa crema como sangre. Escuché tu voz temblar. Vi el pánico en tus ojos. Finalmente estabas viendo la realidad. Finalmente entendías que había perdido. Vi los mensajes en tu celular. Victoria. Todo listo. Garantizo que va a haber accidente. Los frenos fallarán en la bajada. El seguro de vida. Tu plan para asesinarme y escapar con tu amante. Cada palabra que pronuncié era un clavo en su ataúd metafórico. Ella intentó negar moviendo la cabeza frenéticamente, pero el movimiento la mareó. No es, tú no entiendes. Su voz era apenas un susurro confuso. Me levanté y caminé hacia ella con pasos medidos. Me arrodillé frente al sofá quedando a la altura de sus ojos que luchaban por enfocarse. Entiendo perfectamente. Planeaste matarme. Saboteaste el coche. Hiciste toda esta actuación de esposa arrepentida para llevarme a esa carretera y dejarme morir. Probablemente habrías saltado del coche segundos antes del impacto. O tal vez tu cómplice te esperaba en algún punto para rescatarte. No importa. El punto es que querías que yo muriera. Victoria empezó a llorar. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de terror real. Por favor, Timoteo, yo no. Él me obligó. Intentó formar excusas, pero su cerebro ya no coordinaba bien las palabras. ¿Quién te obligó? ¿Tu amante? ¿El hombre con quien planeabas escapar después de cobrar mi seguro? Saqué mi celular y abrí la aplicación de mensajes. ¿Quieres que llame a la policía ahora mismo? ¿Quieres que les muestre tu conversación? No, por favor, no. Su cabeza cayó hacia adelante. Estaba perdiendo la batalla contra los sedantes. ¿Qué me hiciste?, preguntó con voz pastosa. Te di tus propias pastillas, querida. 4 de mis sedantes para la presión. No te matarán. Solo te harán dormir por unas horas. Tal vez tengas náuseas cuando despiertes. Tal vez dolor de cabeza. Pero estarás viva. A diferencia de lo que tú planeabas para mí. Escuché un coche detenerse afuera. Graciela había llegado. Perfecto. El timbre sonó. No te muevas, le ordené a Victoria, aunque ella ya apenas podía mantener los ojos abiertos. Fui a abrir la puerta. Mi hermana entró con expresión de preocupación absoluta. ¿Qué pasó? Tu mensaje me asustó. La tomé del brazo y la guié hacia la sala. Necesito que veas algo. Necesito un testigo de lo que está a punto de suceder. Graciela entró a la sala y vio a Victoria desplomada en el sofá, con la blusa manchada de vino, los ojos medio cerrados, balbuceando incoherencias. Dios mío, ¿qué le pasó? Está borracha. Mi hermana se acercó preocupada, pero yo la detuve con un gesto. No está borracha. Le di sedantes. 4 pastillas de mis medicamentos para la presión. Graciela me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Hiciste qué? Timoteo, eso es.
Déjame explicarte antes de que saques conclusiones, interrumpí con voz firme. Saqué mi celular y le mostré las capturas de pantalla que había tomado de los mensajes de Victoria. Había sido lo suficientemente inteligente para fotografiar la evidencia antes de que ella pudiera borrarla. Graciela leyó en silencio. Vi cómo su expresión pasaba de confusión a horror absoluto. Sus manos empezaron a temblar sosteniendo mi teléfono. Ella iba a matarte, susurró mi hermana con voz quebrada. Planeó un accidente. Iba a dejarte morir en esa carretera. Asentí. Por $400,000 y la libertad de estar con su amante. Por eso te llamé. Necesito que seas testigo de lo que va a pasar ahora. Necesito que alguien sepa la verdad completa por si algo sale mal. Graciela me abrazó con fuerza. Sentí como temblaba contra mi pecho. Podría haberte perdido, dijo con voz ahogada. Nos separamos y ambos miramos a Victoria, que ahora tenía la cabeza completamente caída hacia un lado, respirando profundamente, al borde de perder la conciencia total. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Graciela. Voy a darle 2 opciones. Y tú vas a ser testigo de su decisión. Me acerqué a Victoria y le di palmadas suaves en las mejillas. Despierta. Necesito que estés consciente para esto. Victoria abrió los ojos con dificultad. Su mirada tardó varios segundos en enfocarme. Timoteo, murmuró. Escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez. Comencé con voz fría, desprovista de toda emoción. Tienes 2 opciones. Opción A, llamamos a la policía ahora mismo. Les muestro los mensajes. Les muestro que tu cómplice saboteó el coche. Te acusan de intento de asesinato premeditado. Pasas los próximos 20 años en prisión. Sales cuando tengas 80 y tantos años, si es que sales viva. Vi cómo sus ojos se abrían con terror creciente a pesar de los sedantes. Opción B, continué sin darle tiempo de responder. Firmas el divorcio mañana mismo. Renuncias a absolutamente todo. La casa, los ahorros, las propiedades, las inversiones, todo queda a mi nombre. Te vas de esta ciudad. Desapareces de mi vida para siempre. Y nunca, jamás, vuelves a contactarme o acercarte a mí. Si aceptas la opción B, no llamo a la policía. Los mensajes quedan como mi seguro de vida. Si alguna vez intentas algo contra mí nuevamente, si alguna vez vuelves, esos mensajes van directamente a las autoridades. Victoria intentó hablar, pero solo salieron sonidos incoherentes. Graciela se acercó y se arrodilló a mi lado. Necesita que respondas ahora, Victoria, antes de que pierdas completamente la conciencia. Opción A o opción B. Mi hermana usó un tono que nunca le había escuchado. Duro, implacable, furioso. Victoria nos miraba a ambos con ojos llenos de lágrimas y terror. B, opción B. Logró articular finalmente. Bien, dije levantándome. Graciela, ¿escuchaste su decisión? Mi hermana asintió. La escuché claramente. Eligió la opción B. Saqué mi celular nuevamente y puse la grabadora de voz. Vamos a hacer esto oficial. Victoria, repite para la grabación, acepto divorciarme de Timoteo, renunciar a todos los bienes matrimoniales, y abandonar la ciudad. Lo hago voluntariamente y bajo ninguna amenaza física. Victoria luchó contra los sedantes intentando formar las palabras. Le tomó 3 intentos pero finalmente lo logró con voz pastosa pero audible. Acepto, divorciarme, renunciar a todo, abandonar la ciudad, voluntariamente. Su cabeza cayó hacia adelante nuevamente. Esta vez no intenté despertarla. Detuve la grabación. Ya está. Ahora tenemos su confesión grabada además de los mensajes. Graciela me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro de esto? Podrías mandarla a prisión. Intentó matarte. Negué con la cabeza. La prisión sería demasiado fácil para ella. Allí tendría comida, techo, tal vez hasta haría amigas. Esto es peor. La estoy dejando viva pero destruida. Sin dinero, sin hogar, sin mí, sin el futuro que había imaginado con su amante. La estoy condenando a vivir con las consecuencias de sus acciones cada día por el resto de su vida. Mi hermana procesó mis palabras en silencio. Finalmente asintió. Siempre fuiste más inteligente que cruel. Pero Timoteo, ¿qué pasa con su cómplice? El hombre que saboteó el coche. Él sigue libre. Sonreí sin humor. Ya me encargué de eso. Mientras Victoria hablaba y bebía su vino,
Le envié un mensaje anónimo desde un número desechable. Le dije que la policía estaba investigando el sabotaje del coche, que tenían su número, que huyera si no quería ir a prisión. ¿Y te creyó?, preguntó Graciela. No lo sé, pero apuesto a que sí. Los criminales baratos siempre son cobardes. Probablemente ya está a mitad de camino hacia otro estado. Y si decide volver a buscar a Victoria, encontrará que ella desapareció también. Se quedarán ambos buscándose sin encontrarse nunca. La ironía de mi plan me satisfacía de manera oscura. Había convertido su conspiración de amor y codicia en una historia de pérdida mutua. Victoria había perdido completamente la conciencia ahora. Su respiración era profunda e irregular. ¿Qué hacemos con ella ahora?, preguntó Graciela señalando el cuerpo inerte de mi esposa. La llevamos a la cama. Dormirá hasta mañana. Cuando despierte, estará confundida, con náuseas, probablemente sin recordar todo lo que dijo. Pero yo le recordaré. Le mostraré la grabación. Le mostraré los mensajes. Y ella firmará los papeles del divorcio porque sabrá que no tiene otra opción. Entre los dos cargamos a Victoria escaleras arriba. Era más pesada de lo que recordaba. O tal vez yo era más viejo. La acostamos en la cama de la habitación de huéspedes, no en nuestra habitación matrimonial. Esa parte de nuestra vida había terminado para siempre. Graciela le quitó los zapatos y la cubrió con una manta. Gesto de humanidad que Victoria no merecía, pero que mi hermana no podía evitar dar. Bajamos a la sala y nos sentamos en silencio durante varios minutos. El peso de lo que había sucedido cayó sobre mí como una avalancha. Había drogado a mi esposa. La había chantajeado. Había tomado control total de la situación usando métodos que bordeaban lo legal. ¿Crees que soy un monstruo?, le pregunté a Graciela sin mirarla. Mi hermana tomó mi mano entre las suyas. Creo que eres un hombre que casi fue asesinado por la persona en quien más confiaba. Creo que hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. ¿Es moralmente gris? Sí. ¿Lo haría yo en tu lugar? Probablemente. Ella cruzó una línea. Timoteo, planeo tu muerte con sangre fría. Tú solo igualaste el campo de juego. Sus palabras me consolaron, pero no borraron la incomodidad que sentía en mi pecho. Mañana llamaré a Leandro, dije refiriéndome a mi abogado. Le explicaré que Victoria y yo nos divorciamos de mutuo acuerdo. Que ella renuncia a todo voluntariamente. Tengo su declaración grabada. Tengo los mensajes como evidencia de respaldo si intenta retractarse. Leandro preparará los papeles. Victoria los firmará. Y en una semana todo habrá terminado. Graciela apretó mi mano. ¿Y después qué? Después vendo esta casa. Tiene demasiados recuerdos amargos ahora. Compro algo más pequeño. Tal vez cerca de ti. Paso tiempo con mis sobrinos. Reconstruyo una vida que no incluya mentiras ni traiciones. Sonaba simple dicho así, pero ambos sabíamos que no sería tan fácil. Las heridas de esta noche dejarían cicatrices permanentes. Graciela se quedó conmigo esa noche. Durmió en el sofá de la sala. Yo me quedé despierto en mi estudio, mirando papeles sin leerlos realmente, pensando en 40 años de matrimonio que resultaron ser una ilusión. En algún momento cerca del amanecer me quedé dormido en mi silla. Soñé que caía por un precipicio sin fondo. Me desperté con el corazón acelerado y la camisa empapada en sudor. Eran las 7 de la mañana. Subí a la habitación de huéspedes. Victoria seguía dormida, pero empezaba a moverse. En una hora despertaría. Y entonces comenzaría la siguiente fase de mi plan. La fase donde ella enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones. La fase donde yo recuperaría el control total de mi vida. Victoria despertó a las 8:30 de la mañana con un gemido de dolor. La escuché desde el pasillo donde había estado esperando, sentado en el suelo con la espalda contra la pared como un guardián vigilando a un prisionero. Entré a la habitación sin tocar la puerta. Ella estaba sentada en la cama con las manos presionando sus sienes, el cabello despeinado, la blusa arrugada todavía manchada de vino seco. Me miró con ojos confundidos, inyectados de sangre. ¿Qué pasó? Me duele todo el cuerpo. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó con voz rasposa. Me senté en la silla junto a la cama manteniendo distancia prudente. Saqué mi celular y puse la grabación de anoche. Su propia voz llenó la habitación. Acepto divorciarme de Timoteo, renunciar a todos los bienes matrimoniales y abandonar la ciudad. Lo hago voluntariamente. Vi cómo la memoria regresaba a sus ojos en oleadas. Primero confusión.
después reconocimiento. Finalmente horror absoluto. No, eso no cuenta. Me drogaste. No estaba en mis cabales, protestó intentando levantarse, pero las náuseas la obligaron a quedarse sentada. Tienes razón, admití con calma. Por eso también tengo esto. Le mostré las capturas de pantalla de sus mensajes con el cómplice. Los mensajes sobre el accidente planificado. Sobre el seguro de vida. Sobre escapar juntos. Victoria se puso blanca como papel. Esto sí cuenta ante cualquier juez, continué. Evidencia clara de intento de asesinato premeditado. Así que puedes elegir nuevamente hoy, completamente sobria y consciente. Opción A, voy a la policía con esta evidencia. Opción B, cumples lo que prometiste anoche. Firmas el divorcio, renuncias a todo, desapareces de mi vida. La dejé procesar durante varios segundos de silencio pesado. No puedes hacer esto, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Ya lo hice, respondí. Leandro viene en 2 horas con los papeles del divorcio. Graciela está abajo como testigo de todo. Tu cómplice probablemente ya huyó después del mensaje que le envié haciéndome pasar por investigador policial. No tienes aliados, Victoria. No tienes dinero propio. No tienes nada excepto las 2 opciones que te estoy dando. Empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no la actuación perfeccionada de años. ¿Cómo puede ser tan cruel? Estuvimos juntos 40 años. Su voz se quebró en sollozos. Sentí algo moverse en mi pecho. No era lástima exactamente. Era algo más complicado. Tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. Por el amor que di y nunca fue correspondido. Por 4 décadas desperdiciadas. Tú planeaste matarme, dije con voz suave pero firme. Convertir mi muerte en dinero y libertad para estar con otro hombre. Saboteaste nuestro coche. Me ibas a llevar por esa carretera sabiendo que los frenos fallarían. Ibas a dejarme morir estrellado contra las rocas. Y tú me preguntas cómo puedo ser cruel. Victoria, yo te estoy dejando vivir. Esa es más misericordia de la que tú me mostrarías. No tuvo respuesta para eso. Se quedó sentada llorando en silencio durante varios minutos. Finalmente habló con voz apenas audible. ¿Quién es él? ¿Mi supuesto amante? La pregunta me sorprendió. No lo sé. El número en tus mensajes no tenía nombre. Un cobarde que te usó tanto como tú intentaste usarme a mí. Algo cruel en mí disfrutó ver cómo esa realización la golpeaba. Que tal vez su gran amor tampoco era real. Solo otro manipulador. Leandro llegó exactamente a las 10 como había prometido. Mi abogado desde hace 20 años, un hombre de 58 años con cabello completamente gris y expresión perpetuamente seria. Le había explicado todo por teléfono esa mañana. Versión resumida sin detalles comprometedores. Solo que Victoria y yo nos divorciábamos, que ella renunciaba a todo voluntariamente, que necesitaba papeles urgentes. Lo recibí en la puerta mientras Graciela mantenía vigilancia sobre Victoria arriba. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, me preguntó Leandro en voz baja. Una vez que firme estos documentos, no hay vuelta atrás. Ella no podrá reclamar nada legalmente. Asentí. Completamente seguro. Ella acepta los términos. Mi abogado me estudió durante un momento largo. Había trabajado conmigo suficientes años para saber cuando algo no estaba bien. Pero también me conocía suficiente para saber que no cambiaría de opinión. Subimos los 3. Victoria seguía sentada en la cama, ahora vestida con ropa limpia pero con aspecto demacrado, envejecido 10 años en una noche. Leandro extendió los documentos sobre el escritorio de la habitación. Señora Victoria, estos son los términos del divorcio. Renuncia usted a cualquier derecho sobre las propiedades matrimoniales, cuentas bancarias, inversiones, pensión conyugal, y cualquier otro activo a nombre de su esposo Timoteo. ¿Comprende los términos? Victoria me miró con ojos llenos de súplica silenciosa, esperando que en el último momento me ablandara, que recordara los buenos tiempos y perdonara, que dejara que las cosas volvieran a como eran. Mantuve mi expresión neutra, impenetrable. ¿Comprende los términos?, repitió Leandro con tono más firme. Sí, susurró Victoria. Los comprendo. Leandro le entregó una pluma. Firme aquí, aquí y aquí. Su mano temblaba sosteniendo la pluma. La tinta azul dejaba rastros irregulares sobre el papel blanco. 3 firmas que borraban 40 años de matrimonio. 3 firmas que la dejaban sin nada.
Cuando terminó, Leandro recogió los papeles y me los entregó. Proceso completo. El divorcio será oficial en 72 horas. Graciela y él firmaron como testigos. Todo legal. Todo irreversible. Leandro se fue después de entregarme copias de todos los documentos. Graciela bajó a preparar café. Victoria y yo nos quedamos solos en la habitación por última vez. ¿Ahora qué?, preguntó con voz hueca. Ahora haces tu maleta. Te doy $5,000 en efectivo. Es más de lo que mereces, pero no soy completamente despiadado. Tomas un autobús a donde quieras ir. Empiezas de nuevo lejos de aquí. Y nunca, jamás, vuelves. ¿$5,000? Después de 40 años, su voz subió en indignación. La miré con expresión que la hizo retroceder físicamente. Después de 40 años en los que planeaste mi asesinato, $5,000 es generoso. La alternativa sigue siendo prisión. Elige. No dijo nada más. Empezó a empacar en silencio. Ropa, artículos personales, algunas joyas que le había regalado años atrás. Todo cabía en una maleta mediana. 40 años reducidos a 20 kilos de pertenencias. Una hora después estaba lista. Bajamos las escaleras juntos por última vez. Graciela esperaba en la entrada con un sobremanila que contenía el efectivo. Se lo entregó a Victoria sin decir palabra, pero con mirada que comunicaba todo. Desprecio, decepción, asco. Victoria tomó el sobre con manos temblorosas. Se giró hacia mí en la puerta. ¿Alguna vez me amaste realmente?, preguntó. La pregunta me tomó desprevenido. Sí, respondí con honestidad. Te amé con todo lo que tenía. Esa es la tragedia de todo esto. Victoria asintió lentamente. Lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, dijo. Sé que no sirve de nada ahora, pero realmente lo siento. No respondí. Había escuchado sus disculpas vacías demasiadas veces. Abrí la puerta. Ella salió arrastrando su maleta. Se detuvo en el camino de entrada y se giró una última vez. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Y entonces se fue. Los primeros días después de su partida fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, como si las paredes mismas estuvieran procesando la ausencia. Graciela se quedó conmigo esa primera semana. Cocinaba, limpiaba, me obligaba a comer cuando mi apetito desaparecía. No puedes dejar que esto te destruya, me decía mientras me servía sopa que no tenía ganas de tomar. Pero no era tristeza lo que sentía. Era algo más complicado. Alivio mezclado con vacío. Libertad teñida de amargura. 2 semanas después descubrí algo que hizo que todo valiera aún más la pena. Estaba organizando el estudio de Victoria, preparando la casa para venderla, cuando encontré una caja escondida detrás de libros que nunca había leído. Dentro había estados de cuenta bancarios de una cuenta que desconocía. A nombre de Victoria exclusivamente. Depósitos regulares durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades, $200 aquí, 300 allá. Sumaban casi $40,000 que había estado desviando de nuestras cuentas compartidas. Pero eso no fue lo peor. Había también recibos de un motel barato en las afueras de la ciudad. Docenas de recibos fechados a lo largo de 2 años. Siempre las mismas fechas en que ella decía ir con Norma al teatro o con Esther a cenar. Y había fotos. Victoria con un hombre que reconocí después de mirar fijamente durante varios minutos. Demetrio. El maldito Demetrio. Un mecánico que había trabajado para mí hace 5 años. Lo había despedido por robar herramientas. La ironía era casi cómica. Ella había tenido una aventura con alguien de mi propio pasado. Alguien que probablemente la había buscado por venganza tanto como por amor. Y juntos habían planeado matarme usando conocimientos de mecánica que yo mismo había ayudado a entrenar. Guardé toda la evidencia. No porque planeara usarla. Solo porque confirmar que mi instinto había sido correcto me daba una satisfacción oscura. Leandro me ayudó a vender la casa en tiempo récord. 1 mes después de que Victoria se fuera, cerré la venta por precio completo. Compré un apartamento moderno cerca de donde vivía Graciela. 2 habitaciones, vista a un parque, sin historia, sin fantasmas. Empecé a construir una vida nueva con cimientos diferentes. Ya no basada en confianza ciega, sino en precaución consciente. Los talleres seguían operando sin problemas bajo la dirección de los gerentes. Yo visitaba ocasionalmente, más por nostalgia que por necesidad.
El dinero seguía llegando. Las inversiones seguían creciendo. Económicamente estaba mejor que nunca. Emocionalmente era territorio desconocido. Graciela me presentó a su grupo de amigos. Gente de nuestra edad que se juntaba los sábados a jugar cartas y contar historias. Al principio me sentía fuera de lugar. Pero poco a poco empecé a disfrutar esas tardes simples sin drama ni traición. 6 meses después del divorcio, estaba en el supermercado cuando la vi. Victoria. Estaba en el pasillo de productos de limpieza comparando precios con atención obsesiva. Se veía demacrada, con ropa barata, el cabello sin teñir mostrando canas que antes ocultaba religiosamente. Tenía bolsas bajo los ojos y arrugas profundas que no recordaba. Envejecida no por años, sino por consecuencias. Nuestras miradas se cruzaron sobre una torre de detergente en oferta. Vi reconocimiento en sus ojos. Después vergüenza. Finalmente miedo. Como si pensara que iba a gritarle o exponerla públicamente. Pero solo sentí indiferencia. Un vacío absoluto donde antes había existido amor, después odio, y ahora simplemente nada. Asentí brevemente con la cabeza. Un reconocimiento cortés de extraños que alguna vez compartieron algo. Y seguí caminando. No miré atrás. No sentí satisfacción vengativa al verla reducida. No sentí lástima tampoco. Solo una confirmación fría de que había tomado las decisiones correctas. Ella estaba viva pero destruida. Yo estaba herido pero reconstruyéndome. Esas eran nuestras respectivas sentencias y ambos las estábamos cumpliendo. Esa noche no pude dormir. No por tristeza sino por reflexión. Me senté en mi balcón nuevo mirando las luces de la ciudad preguntándome quién era yo ahora. Ya no era el hombre ingenuo que confiaba ciegamente. Tampoco era el esposo devoto que trabajaba hasta enfermarse por su familia. Era alguien diferente. Alguien que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido pelear con las mismas armas sucias que usaron contra él. ¿Me arrepentía de cómo manejé todo? No exactamente. Había sobrevivido. Había protegido mis activos y mi futuro. Había castigado la traición sin recurrir a violencia real. Pero había pagado un precio que nadie veía. Una parte de mí había muerto esa noche cuando leí esos mensajes. La parte que creía en la bondad fundamental de las personas. La parte que confiaba sin verificar. La parte que amaba sin guardarse nada. Ahora mantenía todo el mundo a distancia prudente. Cuando conocía gente nueva, siempre había una voz en mi cabeza calculando ángulos, buscando motivos ocultos, anticipando traiciones. Graciela lo notaba. Vas a tener que aprender a confiar nuevamente algún día, me decía. Pero yo no estaba seguro de poder hacerlo. O de querer hacerlo. La confianza me había costado casi la vida. Los pesadillas llegaron meses después de que todo terminara. Soñaba que estaba en el coche bajando por la carretera de montaña. Presionaba el freno, pero no pasaba nada. El coche aceleraba hacia el precipicio. Podía ver el vacío acercándose. Y justo antes del impacto me despertaba con el corazón desbocado y las sábanas empapadas. Algunas noches el sueño cambiaba. Victoria estaba en el coche conmigo. Pero en lugar de saltar antes del impacto, se quedaba sonriendo mientras caíamos juntos. Un año después del divorcio, Leandro me contactó. Victoria intentó impugnar el acuerdo. Contrató un abogado barato argumentando que firmó bajo coacción. Sentí algo parecido al pánico, pero lo controlé. ¿Y? Pregunté. Le mostré la grabación donde acepta voluntariamente. Le mostré que firmó sobria frente a testigos. Su abogado retiró el caso inmediatamente. Pero quería que supieras que lo intentó. Agradecí la información y colgué. Así que todavía peleaba. Todavía buscaba formas de recuperar lo que había perdido. Bueno, que siguiera intentando. Yo había cubierto todos los ángulos. Hoy tengo 65 años. Han pasado casi 2 años desde aquella noche. Sigo solo por elección. He tenido ofertas. Mujeres interesantes de mi edad que Graciela insiste en presentarme. Pero siempre encuentro excusas. Porque la verdad es que no quiero arriesgarme nuevamente. No quiero volver a ser vulnerable. No quiero darle a nadie el poder de destruirme como Victoria casi lo hizo. Gané la batalla, pero perdí algo en el proceso. Victorias sobre cimientos de cenizas son victorias incompletas. Sobreviví pero a costa de partes de mí que nunca recuperaré. Hay un dicho que escuché una vez: cuando peleas con monstruos, ten cuidado de no convertirte en uno. No sé si me convertí en monstruo, pero definitivamente dejé de ser quien era antes.
Y tal vez esa es la verdadera moraleja, que a veces para sobrevivir a los monstruos necesitas adoptar sus métodos. Y nunca vuelves completamente del lugar oscuro donde eso te lleva.